Somos un grupo de personas igual que todas, que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con la oportunidad de conocer a Jesús por medio de personas que habían influenciado nuestra vida y que habían experimentado un encuentro personal con Cristo. Creemos principalmente en Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Él tiene el poder de la transformación y de la sanidad total de las personas. Y Él cree en nuestra formación a través de su gracia y a través de su amor. Amamos a la gente de tal manera que deseamos que conozcan a Dios de la forma en la cual nosotros le conocemos. Un saludo a todos, es un gusto saludarles de nuevo. Qué bueno que se hayan conectado con nosotros esta noche. Bienvenidos a Vida Centro Familiar. Y esta noche vamos a llegar primeramente a agradecerle a Dios por esta semana, por sus bendiciones. Y vamos a pedirle que nos hable a nuestro corazón, que siga transformando nuestra mente y que nos ayude a cada día a estar más cerca de Él. ¿Le parece? Bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno y grande. Te damos gracias por esta semana y gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, porque nos amas y porque nos has dado tantas cosas, Señor, para que podamos estar cada día más cerca de ti, Señor, para que podamos ser tu luz, Padre eterno, para que podamos ser fortaleza. Esta noche, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y nos ayude a seguir creciendo. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a aprender juntos, vamos a platicar juntos acerca de algo que Dios nos dio a través de su palabra y que nos dio a través de su vida y a través de tantos ejemplos para que sus hijos y sus hijas puedan estar preparados, puedan estar listos, puedan ser personas que son de bendición también para otros. Para empezar esta reflexión el día de hoy, vamos a pensar en diferentes personas que son como usted y como yo, que viven todos los días, que todos los días tienen que hacer una actividad, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas imágenes, podemos pensar en algún ingeniero que tiene que construir algo, que tiene que diseñar algo, a lo mejor un músico que tiene algún talento y que se dedica a esta parte artística, quizás alguna administradora de empresas que tiene también mucha responsabilidad bajo su cargo, que tiene que hacer negociaciones. También pues un joven adolescente que está aprendiendo a enfrentar la vida, que está descubriendo lo que es ser más independiente, tiene amigos y está descubriendo lo que le gusta. Y cada una de estas personas, como usted y como yo, pues tienen su día completo. Y vamos a pensar este día que ellos tienen y pensar qué es lo que ellos en común pueden vivir cada día, ¿sí? Entonces, si reflexionamos un poquito acerca de ellos, podemos pensar que ya que terminaron sus labores, ya que ellos regresaron a su casa, ¿sí? Ya que ellos terminaron su jornada, ¿qué sucede en este día? Pues quizás para algunos de ellos fue un día muy satisfactorio, lograron muchas cosas, quizás pudieron hacer algo nuevo y quizás ellos tengan esta satisfacción al final del día. A lo mejor alguno de ellos el día no significó mucho para él o para ella, quizás cometió algún error, quizás hizo algo de lo que no está convencido. Y estas personas al final del día terminan pues yendo a la cama con un sentimiento diferente, ¿sí? Quizás algunos de ellos ya están pensando qué es lo que va a pasar el día siguiente. Y todo esto es para llevarnos a la parte humana que todos tenemos, que todos vivimos todos los días, en la que el Señor nos invita a reflexionar lo que cuentan nuestros días, lo que significa las decisiones que tomamos, lo que significa que el valor que les damos a las horas que Él nos regala, ¿verdad?
La Biblia dice en este versículo del Salmo 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, aquí podemos ver esta oración, es una oración en la que se pide sabiduría a Dios, se pide ayuda para que cada día tenga un valor especial y cada día vayamos creciendo, ¿sí? No necesariamente quiere decir que sea perfecto y que nunca se cometan errores o que siempre se hace la decisión correcta, pero sí el tomar en cuenta el valor de que cada día puede mejorar el siguiente y de que cada decisión puede mejorar el futuro de las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un momento lo que es la diferencia entre la sabiduría. Y esta palabra increíblemente se repite tanto en la Biblia que podemos estar convencidos que es algo que Dios quería que tomáramos en cuenta con mucha importancia, que le diéramos un significado importante a la adquisición de la sabiduría. Y vamos a estar hablando de esto, de qué significa para la vida, de qué significa para la familia, qué significa para los niños, para los jóvenes, porque es algo que Dios marca muy constantemente en la palabra de Dios. Y si se repite tantas veces, quiere decir que era algo muy valioso, que Él quería que para nosotros fuera como un tesoro. Vemos primeramente aquí dos palabras, ¿sí? Podemos ver conocimiento y podemos ver sabiduría. Y pueden relacionarse, pero no necesariamente quiere decir que signifiquen lo mismo. Si una persona puede tener muchísimo conocimiento, ¿sí? Y no ser muy sabia. Y una persona puede tener mucha sabiduría y a lo mejor no logró tener mucho conocimiento por alguna limitación en su vida, ¿sí? Sin embargo, se pueden relacionar y sin embargo la palabra nos invita a poder aplicar este conocimiento. Aquí podemos ver otros ejemplos de palabras similares que nos dan una manera diferente de entender todas estas capacidades que Dios nos da, todas estas habilidades. Entonces aquí podemos ver la palabra saber, sabiduría, inteligencia, prudencia, instinto, discernir, conocimiento y habilidad. Y todo esto se parece un poco, ¿sí? Pero como lo platicamos ahorita un momento, dice aquí saber, podemos ver que es el conocer muchas cosas, también el conocimiento o el desarrollar una habilidad en algo que dices, ojo, ¿cómo esa persona pudo hacer eso? Porque tiene una habilidad especial para algo, ¿verdad? Ya sea algo matemático, algo electrónico o algún deporte. Y también tenemos pues la inteligencia, ¿sí? Que Dios nos dio una capacidad mental increíble para poder entender y para poder identificar cosas, para poder recordar la memoria, tantas cosas que la mente puede hacer. Por otra parte viene la palabra instinto y esta la escuchamos más cuando nos referimos pues a los animalitos, que ellos por un instinto pueden sobrevivir, pueden alimentarse, cuidan a sus crías y es un instinto que sale de forma natural. Curiosamente, los seres humanos también tenemos este instinto, pero tenemos la elección de hacerle caso o no, ¿sí? Y a veces hacemos lo contrario de lo que sabemos que puede ser un daño. Y bueno, al final viene lo que es la sabiduría, la prudencia y el discernimiento, que quiere decir el saber identificar cuando algo es bueno o cuando algo no me conviene, ¿sí? El discernir, pues yo lo entendí después cuando me mostraron que era el cernir, como cuando se va a hacer un pastel o un pan y se pone pues la mallita para poder colar la harina, para poder mezclarla y se separan las cosas. Entonces discernir quiere decir poder separar, identificar lo bueno de lo malo, lo regular de lo bueno y así es como vamos identificando lo que más nos conviene para nuestras vidas. La palabra de Dios dice: feliz es el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia. Eso viene en Proverbios 3,
13, y esto es muy interesante porque nos insta a buscarla, a que tenemos que hallarla y descubrirla, y también que podemos obtener inteligencia. Entonces, no nacemos con esta sabiduría, no nacemos con toda la inteligencia, pero Dios nos da la capacidad de desarrollarla, y en nuestro espíritu nos da este entendimiento de seguir adquiriendo sabiduría, porque esta es la voluntad de Dios. Y el resultado que vemos en este versículo es que la persona que la busca, que la encuentra, y hallarla quiere decir que la vive, ¿verdad? Todos los días. Esta persona pues logra tener bendición, logra tener momentos felices, ya que sabemos que la vida pues tiene muchos retos, pero una persona que sabe aplicar la sabiduría va a tener consecuencias buenas, resultados buenos, y esos resultados pues le va a traer felicidad. Entonces esta es la buena noticia del mensaje del día de hoy, ya que yo creo que usted quiere tener esa bendición para su vida. Yo creo que todos quieren tener esa bendición para sus hijos, y a veces decimos, no, es que pues no quiero que sufra, no quiero que esto, y eso no es la verdadera felicidad, ¿sí? La verdadera felicidad es que las personas puedan ser libres, puedan entender lo que es mejor para ellos, que puedan saber cómo mantenerse cerca de Dios por sí mismos, y que puedan enfrentar con seguridad diferentes circunstancias. Y eso es lo que trae a una persona seguridad y felicidad. Entonces, si usted desea eso para su familia, si usted desea eso para sus hijos, si usted desea eso para sus amigos, entonces este es un mensaje que espero que le pueda servir de mucho para seguir pensando en cómo Dios quiere prepararnos. Primero que nada, pues vamos a reflexionar, a ver, acordarnos acerca de la maravillosa sabiduría de Dios. Porque podemos hablar de esto y pensar que es algo muy filosófico, y que a lo mejor es algo que solamente pues los pastores lo entienden, o que solamente para el maestro de Biblia o el líder de jóvenes, etcétera, etcétera. A veces sí creemos que solamente ciertas personas pues tienen esta responsabilidad, ¿no? Pero cuando entendemos la maravillosa sabiduría de Dios y vemos que la podemos apreciar, entonces podemos anhelar tener más de esta sabiduría. ¿Por qué? Aquí son unos ejemplos súper sencillos de dónde podemos apreciar dónde Dios utilizó su sabiduría. Porque más allá de hacer una creación maravillosa, que nos puede asombrar y que nos ayuda mucho para vivir bien, más allá es cómo cada detalle que Él planeó en tantas cosas mostraban su sabiduría para que pudiéramos vivir bien, para que lo pudiéramos conocer, para que pudiéramos estar en salud, para que pudiéramos ser una comunidad de paz y de armonía. Entonces, aquí a grandes rasgos podemos pensar, usted puede cerrar los ojos, puede imaginarse cualquier cosa de la creación y se va a maravillar. Y si usted tiene la oportunidad de salir a la naturaleza, observar los animales, ver algún planetario, va usted a descubrir cosas increíbles, porque Dios así creó al universo a detalle, ¿sí? Los planetas, las plantas, el agua, tantas cosas científicas tan especiales que Dios creó. Esa sabiduría era para que nosotros pudiéramos tener esta tierra, al final de cuentas, en donde nosotros pudiéramos vivir y pudiéramos estar bien. También Él a su pueblo de Israel le dio unos libros, bueno, como Levítico, por ejemplo, en donde vienen muchos reglamentos que a lo mejor en el momento no se entendían, pero al final de cuentas, el deseo de Dios para este pueblo era que fuera un pueblo saludable, que fuera un pueblo que tuviera prosperidad, y que fuera un pueblo que tuviera una buena comunidad, ¿sí? Con pureza. Entonces, cuando uno ve la conclusión de todas estas leyes, se da cuenta de que Dios en realidad les estaba dando muy buenas formas de ser una comunidad buena y saludable. ¿Qué quiere decir? Ahorita que se están descubriendo tantas cosas y que hay pláticas de cómo cuidar tu salud y pláticas de cómo cuidar tus finanzas. Si uno se va a esos momentos, se da cuenta que muchas cosas ya estaban establecidas ahí en la palabra de Dios.
el plan de salvación y de eternidad que todos lo sabemos, cómo fue planeado a tanto detalle, cómo por generaciones se cumplió lo que Dios había planeado. También el diseño del cuerpo humano, la maravilla de los que tratan de hacer pues cosas artificiales para poder suplir la parte de un cuerpo y saber lo detalloso que tenía que ser algo para que funcionara. Dios nos diseñó de una manera que todas las partes de nuestro cuerpo pudieran ser vitales, nos pudieran ayudar, lo que es el ojo, lo que es la respiración, lo que son las partes motrices, ¿verdad? Cada una de las partes que Dios diseñó en nuestro cuerpo es maravilloso. Y bueno, Dios diseñó la familia, tenemos a su Santo Espíritu que nos acompaña todos los días y claro, tenemos la palabra de Dios que sigue siendo vigente, que es esencial para nosotros, nos ayuda a aprender, nos aconseja, nos auxilia, porque la sabiduría de Dios podemos concluir que es algo confiable, lo más confiable que podemos tener, es relevante para nuestros días, para esta época y para todos los tiempos, para cualquier tiempo y para cualquier necesidad esencial, ¿sí? En su palabra y en su sabiduría podemos encontrar muchos ejemplos de situaciones, podemos encontrar muchos consejos que nos llevan a tomar decisiones buenas si le ponemos atención a lo que la Biblia nos quiere decir para cualquier necesidad esencial que tengamos, ¿sí? No se trata de, a ver, ay, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué voy a comer hoy? Voy a abrir la Biblia. Ah, ¿quieres que coma? No, esa no es la sabiduría de Dios. Para eso Dios nos dio ya una mente brillante, inteligente, y a cada quien le dio gustos, pero nos puede enseñar, pues, cómo cuidar nuestro cuerpo, nos puede enseñar cómo administrar nuestras finanzas, nos puede enseñar de qué cosas debemos de evitar para no arriesgar nuestras vidas, no arriesgar nuestro espíritu y para que tengamos bendición. Entonces, esto es esencial para nuestras vidas. La conclusión de todas las cosas, de que todas estas maravillas que Dios pensó, que Dios diseñó, es que son increíbles, que no las podemos dejar de contar, ¿sí? Dios nos dio una mente al ser humano, una mente que es capaz de descubrir muchas cosas. ¿Cuántos científicos o inventores, incluso en esta época, siguen habiendo muchas personas que Dios les dio habilidades increíbles, intereses increíbles para descubrir cosas de la química, para descubrir cosas de la medicina, obviamente ahorita de la electrónica, los medios de transporte? Digo, ¿a quién se le ocurrió que algo iba a ser un motor y ese motor iba a arrancar un carro? Me quedo pensando, porque me da risa de cómo hay cosas tan sencillas que alguien las tuvo que inventar, ¿sí? Por ejemplo, las tijeras. A mí una vez dije, ay, ¿y quién se le ocurrió hacer estas tijeras? Y ese es un instrumento súper básico que por generaciones y generaciones se sigue usando exactamente igual. Entonces, Dios nos dio una mente maravillosa, llena de inteligencia. Y como le decíamos hace un momento, no solamente esa inteligencia es para conocer y saber y hacer, porque pues tristemente sabemos que hay personas que han tenido la oportunidad de inventar y de descubrir cosas maravillosas, pero en su vida personal ellos no tuvieron una sabiduría, no tuvieron un discernimiento, quizás no pudieron conocer a Dios tan de cerca y por esa razón pues también sus vidas no fueron tal como se hubiera esperado, teniendo tanta sabiduría, teniendo tanto talento, tanta habilidad. La Biblia dice, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en nuestro favor, en favor nuestro. En Salmos 45. Podemos seguir contando y hablando de tantas cosas que Dios ha hecho, pero agradecerle por esta mente y esta inteligencia que nos dio. Saben que cuando nosotros llegamos a conocer el plan de Dios, cuando nos acercamos a Él, cuando nos hacemos sus hijos, sus hijas, cuando le pedimos que no entre en nuestras vidas, a nuestro corazón, Dios hace cosas maravillosas en sus hijos, ¿sí? Y parte de lo que Él desea hacer, obviamente quiere que recibamos su amor, que aprendamos a amar a nuestro prójimo, que aprendamos a amarle a Él y que aprendamos a conocer más de lo que es su voluntad. También nos quiere seguir desarrollando nuestra santidad,
que es el vivir en pureza, que Él es vivir diferente a lo que son las costumbres, ¿sí? Y también lo que Dios quiere para sus hijos y sus hijas es que sean personas que busquen la sabiduría, ¿sí? Que sigan creciendo, que tengan un corazón enseñable, que tengan un corazón humilde de aprender y que lo fomenten al mismo tiempo. Entonces, entre muchas otras cosas más, estas características deben de siempre ser parte de la vida de un hijo y de una hija de Dios. Vamos ahora a hablar de lo que es buscar la sabiduría. Ya hablamos de la sabiduría de Dios, ya hablamos de lo maravilloso que es, de la mente que Él nos regaló para que nosotros pudiéramos tener esa fortaleza, esa característica de tomar nuestras decisiones y de tomar buenas decisiones. En este pasaje, en Proverbios 16:16, la Biblia dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata, ¿sí? Y aquí menciona que la sabiduría es algo que se va adquiriendo, que se va construyendo poco a poco, ¿sí? A través de nuestra vida, de experiencias, de consejos. Entre más leamos la palabra de Dios, entre más observemos a un ejemplo de alguien que tiene más tiempo cerca de Dios, que tiene más tiempo con experiencias, y ellos nos pueden enseñar también cosas que a través de sus vidas aprendieron, y esa parte nos ayuda a fortalecernos entre nosotros. Pero esta búsqueda, esta adquisición es muy importante. Aquí la Biblia dice que más vale adquirir sabiduría que oro, y más vale entendimiento que la plata, ¿sí? El entender, el darme cuenta cuando algo conviene o no conviene, ¿sí? En darme cuenta si puedo distinguir si algo en verdad es bueno o en realidad es algo que parece bueno, pero a lo mejor no me conviene. Tener ese entendimiento, también las advertencias. En Proverbios vienen muchos versículos que están escritos de manera a causa y consecuencia, ¿sí? Por eso es importante leerlo, por eso es importante reflexionar en lo que dice la palabra, porque en vez de decir como típicamente se cree, quienes se han acercado a Dios y quienes a veces no han entendido el amor de Dios, piensan que la Biblia solamente dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y la gente, pues esa parte se siente molesta porque creen que es simplemente el quitar libertades. Sin embargo, cuando uno lee la palabra de Dios y va viendo todos estos consejos, el libro Proverbios trae muchos consejos que dicen: la persona que hizo esto resultó en esto, la persona que hizo aquello resultó en esto, la persona que no hizo esto se protegió de esto, la persona. Entonces trae muchas causas y consecuencias que nos ayudan a entender muchos ejemplos de cosas, de actividades, de decisiones que son buenas tomar y decisiones que hay que observar y situaciones que a lo mejor no nos convienen. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a adquirir esta sabiduría si le ponemos atención, y tantas de esos ejemplos que vienen ahí son tan específicos, son tan claros, son tan sencillos que uno los puede ver en la sociedad del día de hoy, ¿sí? No es algo que sucedía antes. Tal cual como se mencionan ahí, también las personas siguen tomando estas decisiones en las diferentes situaciones del día de hoy. Por eso la palabra de Dios sigue siendo relevante y su sabiduría sigue siendo relevante para nosotros. Aquí este versículo nos habla de que adquirir esta sabiduría es más valioso que adquirir el oro, ¿sí? Y aquí pues se habla de ganancias, se habla de tener dinero, ¿sí? Finanzas, y no quiere decir que eso sea malo. En la palabra de Dios aquí dice simplemente que es más importante. Por lo tanto, pues sí vamos a trabajar, por eso trabajamos, por eso la gente tiene inversiones, por eso la gente tiene un negocio, y eso es algo bueno, ¿sí? Porque Dios quiere que estemos bien, quiere que nuestra familia esté bien, quiere que podamos bendecir, ayudar a otros también. Entonces, aquí es una comparación más bien de cuánto más es importante el buscar la sabiduría. Entonces, si me importa mucho adquirir dinero, pues mucho más me debe de importar adquirir sabiduría, ¿sí? Y bueno, pues hemos visto ejemplos
en donde pues personas con mucha sabiduría logran tener mucha finanzas, mucho dinero, que les ayuda a luego abrir más compañías o a compartir o a tener lugares que ayudan a otros. Pero tristemente también hay personas que logran tener mucho dinero, pero muy poca sabiduría, y así como lo recibieron, lo perdieron. Por eso es importante entender que la sabiduría nos da muchas cosas más. Entonces, hay que buscar esta sabiduría. Y en estos días, en estos tiempos, hay tantas ideas y tantas formas de afrontar las cosas, tantos consejos, y hay muchas oportunidades de que la gente está tomando para dar sus consejos, para hablar en público y para hacer conferencias. Y hay cosas que son buenas y hay cosas que podemos aprender, que hay que escuchar, pero también ya hay una sinnúmero de teorías, de argumentos, de forma de ver las cosas, que a veces estas ideas no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, de lo que Dios quiere para su gente, para sus hijos, ¿sí? Entonces pueden ustedes entrar a conferencias, a cursos, también hay muchas pláticas en internet que se van fomentando, que se van platicando, y está cargada ahorita la información y las oportunidades y el acceso para escuchar todas estas cosas. Y la palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que permitimos escuchar y lo que escuchamos, ¿sí? Entonces, unos ejemplos, por ejemplo, de opiniones sencillas, es que la gente dice, bueno, es que sí también traen ideas bonitas. Todo lo que dice, sí, eso sí, a lo mejor no está bien, pero lo demás está bonito. Algunas otras personas dicen, es que ya son otros tiempos, entonces ya eso no aplica para el día de hoy. Otras punto de vista es el que eso es tu vida, así que nadie tiene que decirte si quieres o no quieres hacer algo. Otros dicen que hay que probar de todo, y otros dicen, no, pero pues ahorita no estamos en la iglesia, así que eso no aplica, ¿sí? Y cosas que cuestionan, cosas que argumentan, cosas que justifican el cambiar la forma, los principios que Dios establece en su palabra. La Biblia dice en Colosenses 2:8, dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y los poderes que dominan al mundo, ¿sí? Y tradiciones de los hombres puede pensarse como las costumbres que se llevan en la sociedad, ¿sí? Y sabemos que hay muchos poderes, muchas influencias que quieren cambiar o que quieren empujar a aceptar otras cosas que a Dios no le parecen y que sabemos que nos alejan de vivir en santidad y que incluso pueden traer riesgo a nuestra vida, ¿sí? Porque al final de cuentas, como lo comentamos hace un momento, sabemos que lo que Dios diseñó y planeó es por nuestro bienestar, por nuestra felicidad, por nuestra santidad. No es porque Él quiera simplemente quitarnos algo, ¿sí? No es así el amor de Dios. Entonces, pues que sí es muy importante el fomentar lo que es el camino correcto, lo que es el compartir los principios correctos, lo que es el seguir dándole el valor a la adquisición de la sabiduría como Dios quiere que nosotros la amemos y la queramos desarrollar en nuestro corazón, ¿sí? La palabra de Dios dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre de Jesús. Por este versículo podemos ver que Dios nos invita, Dios nos pide que entre nosotros mismos nos ayudemos y platiquemos de lo que es bueno, platiquemos de lo que son los valores reales, platiquemos de lo que son los principios de Dios y que también seamos un buen modelo para los demás, porque tanto se está diluyendo la información, tanto se está diluyendo la verdad que
de pronto se pierde lo que en realidad Dios quiere para nosotros. En estos momentos pues llega situaciones que empiezan a confundir lo que es la voluntad de Dios, empiezan a confundir lo que son los principios de Dios, ¿sí? Entonces, por esta razón, Dios nos invita a que participemos, que seamos buenos maestros entre nosotros mismos y que no tengamos ningún temor de hablar de lo que es verdad. La palabra de Dios, ustedes saben que dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces, esta libertad de la que habla la palabra de Dios significa tantas cosas. Y entre una de esas cosas que significa el tener esta libertad es el poder entender que Dios nos quiere mostrar que no necesitamos seguir otras tendencias para ser felices, que no necesitamos regirnos por alguna moda para ser felices, sino que somos libres, que entendemos que eso no es lo importante. Y esto lleva a un punto que es muy esencial en este momento, que es algo que debemos observar, ¿sí? Como mencionaba ahorita, pues hay tantas voces que ya escuchamos. Ahorita los medios han incrementado, incluso la información, los temas que se manejan en los programas, en los shows, en los YouTubes, hasta en las caricaturas, en tantas cosas. Hay ideas que se están proyectando, hay teorías, hay temas que se están enseñando y que se muestran ahí en forma casual, se van mostrando ahí en forma inofensiva, pero al final de cuentas en realidad alteran o fomentan una idea, ¿sí? De la cual podemos compararla a la luz de Dios y decir, esto no es lo que la palabra de Dios aprueba, no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, por esa razón es importantísimo darnos cuenta de cuáles son las voces que escuchamos, cuáles son los principios que recibimos y cuáles son las ideas que estamos aceptando, ¿sí? Y también el observar qué es lo que se está fomentando para los pequeños, para los jóvenes, qué es lo que se les está diciendo que está bien, qué es lo que se está diciendo que prueben, qué se les está diciendo que deben de aceptar en sus vidas. Y esto no quiere decir, obviamente, que vamos a estar en una burbuja, no quiere decir que vamos a estar con los ojos cerrados hacia el mundo, porque ese no es tampoco el deseo de Dios. Dios quiere que seamos la luz del mundo, quiere que entendamos que podemos mostrarle este amor y esta sabiduría a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y así poder mostrar lo que es esta verdad, y la verdad pues hace libre a quien la escucha. Por eso tenemos que tener esa confianza de que si fomentamos la verdad, de que si estamos alertas y podemos identificar y separar, discernir, ¿verdad? Lo que no le agrada a Dios, lo que no va de acuerdo a su palabra, y discernir a lo que sí nos favorece, a lo que sí le conviene a nuestro espíritu, a nuestra alma. Si podemos discernir eso, entonces vamos a poder entender lo que las voces nos están diciendo, lo que tanta información nos está diciendo. Por ejemplo, podemos estar viendo algún programa, algún show o lo que sea y decir, bueno, pues que es un programa, en realidad nadie le está diciendo eso a mi hijo o a mí. Pero si sabemos que hay una persona detrás de esto que está constantemente diciendo sobre este tema o sobre esta idea, y nos imaginamos a esa persona hablando en vez del programa, quizás pensaríamos un poco diferente, porque en realidad es el que ya se descubrió el medio por el cual fomentar ideas. Ya se descubrió la forma de llegar a los oídos de la gente sin que alguien se tenga que poner a hablar uno a uno, ¿sí? Entonces, es importante tener nuestros ojos abiertos y tener nuestro corazón humilde en ver lo que conviene que escuchemos o que escuchen nuestros niños o no. La palabra de Dios dice: ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Entonces, como veíamos hace un momento en la foto donde está el papá y la mamá platicando con sus hijos, eso es muy importante, el fomentarles que en todo lo que hagan
en todo lo que decidan, a todos los lugares que vayan, tomar en cuenta al Señor, tener presente su presencia, tener presente su amor, tener presente el agradarle a Él, y eso nos va a mantener y a sus hijos por el camino correcto, ¿sí? Eso les va a ayudar a tomar la decisión que no va a traer un riesgo a su vida. Y también el otro versículo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si sabemos lo que Dios quiere para nosotros es que encontremos su voluntad, y su voluntad podemos tener la confianza de que es buena, de que es agradable y que es perfecta. Y si estas tres cosas entran en nuestras vidas, y si estas tres cosas son los resultados de nuestro caminar, entonces conviene hacerle caso, conviene escuchar, conviene tener el entendimiento de obedecer a Dios y de cuidar nuestros pasos todos los días. Dice aquí que debemos de cuidar nuestra mente, ¿sí? Transformarla, y eso me recordó a las actualizaciones, que ahora pues sabemos que se actualiza la computadora y se actualiza el teléfono, y aquí nos pide la Biblia que actualicemos nuestra mente, ¿sí? Que la actualicemos a la forma en que Dios nos pide vivir. Bueno, vamos a ver cómo se aplica todo esto en la vida de nosotros y cómo se puede aplicar. Para esto me acordé de un ejemplo de una historia que ya tiene más de un siglo, pero es una historia muy conocida por casi todos. Y en esta historia habla de tres hermanitos que tuvieron la oportunidad de construir una casa, ¿sí? Y estos hermanitos construyeron su casa de materiales diferentes. Y al final de la historia ellos tuvieron que enfrentar una situación, y pues esta situación causó probar que también estaban construidas sus casas. Vamos a ver, ¿ya adivinaron cuál historia es? Pues sí, es la historia de los tres cochinitos y el lobo, ¿verdad? Entonces, en esta historia, cada uno de estos hermanitos escogió un material diferente, uno de paja, uno de madera y el otro de ladrillo, ¿sí? Porque pues ellos se fueron a ser independientes y fueron a vivir y a trabajar, y pues su manera en que ellos decidieron protegerse fue de esta forma. Y sabemos lo que dice la historia al final, ¿verdad? Cuando viene el lobo, pues el que tenía la casita de paja salió volando la casita, como si no tuviera casita. El que fue la casita de madera, pues estuvo moviendo, se estuvo tambaleando y se cayó. Y el que tenía su casa de ladrillo, pues él fue el que pudo salvar su vida porque ya tenía una construcción completa. Y bueno, está interesante reflejarla. Ahorita vamos a ver un pasaje bíblico donde esto se parece mucho, pero en realidad es ver qué tipo de cosas tenemos en nuestra vida que nos permite tener una construcción que nos dé estabilidad, que nos dé seguridad, que nos dé salud. Y pues aquí pues no eran igualmente sabios estos tres hermanitos. Uno simplemente quería tener un techo, como quien dice, y fue todo el esfuerzo que hizo. Sí, son una casita de paja. El otro a lo mejor dijo, no, pues yo sí quiero algo un poquito más macizo, y le dedicó un poquito más de tiempo a esa casita de madera, pero de todas maneras, pues esa sabiduría era la mitad, porque a lo mejor dijo, no, pero tampoco le quiero invertir tanto tiempo ni esfuerzo, ay, qué cansado, ¿no? Y pues el resultado fue que también se cayó. Y el que construyó su casa con toda la mano, con el ladrillo, con las columnas, con la base, con todo, pues él resulta mejor protegido, él resulta más preparado, pero probablemente también le costó más construir esa estructura. Y en nuestras vidas puede ser muy similar. Aquí vemos una historia real, ¿sí? Que todos conocemos, que todos hemos escuchado desde que estamos pequeños, que es la historia de los amigos de Daniel, ¿sí? Y los amigos de Daniel estuvieron viviendo en la época en que fueron tomados cautivos por otra nación, y pues querían pues cambiar sus costumbres de muchas maneras. A los amigos de Daniel y Daniel, la Biblia nos dice que los escogieron porque se veían como unos jóvenes con mucha inteligencia y habían estado bien educados. Entonces el rey le mandó llamar a muchos jóvenes que tenían estas características, entre ellos estaban ellos. Y conocemos la historia de esta ley que se da para que
en esta estatua que está aquí, todo el mundo, toda la gente del pueblo la adore y se incline ante ella, ¿sí? Entonces es un dilema muy grande para la gente porque se había hecho una ley. No era solamente una cuestión social, no era una moda, era una ley que se había dado, que se había dictado por el gobernante. Y aún así, los jóvenes tenían muy claro en sus vidas lo que iban a hacer al respecto. Ellos no dudaron, no quisieron quedar bien con nadie, no se dejaron llevar por la tendencia social, sino que en ese momento ellos sabían lo que era lo correcto, ¿sí? Lo que era tener reverencia delante de Dios, y ellos sabían que no era la voluntad de Dios tener o adorar a alguien más. Entonces, la pregunta que vemos aquí es: ¿quién o qué ayudó a los 3 jóvenes a mantenerse firmes en sus principios? ¿Usted qué cree? ¿Qué fue lo que los ayudó? Pues sí, ellos probablemente tenían desarrollado un temor de Dios, un respeto hacia Dios, un respeto a su palabra, un respeto a sus enseñanzas, y también probablemente alguien los llevó a tener ese respeto, alguien los llevó más allá de sus conocimientos, porque les digo que ellos fueron seleccionados porque eran un grupo de jóvenes muy educados, pero más allá de lo que ellos sabían y podrían recitar y podrían hacer con sus habilidades, ellos tenían un respeto, una sabiduría sobre las cosas de Dios, y ellos decidieron no inclinarse y no seguir la corriente. Y eso es lo que debemos de anhelar tener en nuestras vidas, el llegar a tener ese momento de decisión, ese momento en el que la sabiduría nos permite saber lo que podemos hacer y lo que no. Para ir cerrando esta enseñanza, para ir cerrando la palabra de Dios, vamos a ver esta historia también. Esta la platica Jesús en una de sus enseñanzas cuando estaba con el pueblo. En el libro de Mateo ustedes pueden ver que hay una serie de enseñanzas que Jesús le dedica a quienes les estaban escuchando, y eran muchos consejos de qué hacer, de qué no hacer, de cómo hacer algo, de qué significaba algo. Eran varias enseñanzas, y toda esta serie de enseñanzas cierran con esta pequeña historia que dice aquí: el constructor prudente y el insensato. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Eso está en Mateo 7, 24 y 27. Entonces, lo que podemos recordar aquí es cómo Jesús entendía, Él les explicó que a pesar de que Él ya les había dado todos estos consejos, a pesar de que Él ya le había dado todas estas enseñanzas, al final de cuentas era responsabilidad de la persona que escuchó todas las palabras el decidir si esas palabras iban a ser solamente una buena enseñanza, si solamente iban a ser buenas ideas, o si iba a ser algo que iban a aplicar en sus vidas, que lo iban a tomar en cuenta y que lo iban a obedecer, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, Jesús, Dios, nos da a nosotros la elección de saber qué vamos a hacer con todo este conocimiento, con toda esta sabiduría que nos muestra, si lo vamos a seguir, si vamos a estar atentos, si lo vamos a aplicar en nuestros días, porque como aquí está esta ilustración que Jesús muestra, era para reflejar que pues en la vida sabemos que hay momentos inestables, hay momentos que están fuera de nuestro control, también otros que son de reto o de prueba, que vienen para saber si vamos a escoger lo bueno, si vamos a escoger lo malo, y en este momento es cuando se muestra qué tan preparada estaba la persona para enfrentarlo, ¿sí? Qué tan listo o lista estaba para poder tomar esta decisión, para cuidarse,
o qué tanto se estuvo preparando antes para poder estar listo para poder resolver la situación. Entonces, Dios quiere que nosotros nos vayamos preparando en nuestro corazón, en nuestra mente, que seamos enseñables, que busquemos su voluntad para que así no arriesguemos nuestra vida, no arriesguemos nuestra alma, no arriesguemos nuestra salud, no arriesguemos nuestro futuro. Vamos cerrando con estos versículos que ya compartimos hace un momento, ¿verdad? Dice, pues primero que nada, el tomar en cuenta que cada uno de nuestros días tiene un valor. Y si hay en ellos sabiduría, pues habrá bendición de Dios. Entonces, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y para hacer eso, ¿cómo lo podemos lograr? Pues primeramente teniendo presente al Señor en todo lo que hacemos, a todo lugar que vamos, en todos nuestros asuntos, en todas nuestras relaciones. Y dice aquí que Él nos llevará por el camino recto, que quiere decir que Él establecerá formas, Él nos dará soluciones, Él nos dará ideas de cómo hacer las cosas, porque Dios es bueno y Él siempre cumple su palabra y nos da ese entendimiento, y la presencia de su Santo Espíritu nos ayuda a tener este entendimiento y esta claridad, porque sabemos que la sabiduría de Dios va a ser siempre relevante para nuestras vidas, y el dejarla a un lado, el pensar que son cosas filosóficas, pues nos va a quitar mucha bendición y nos va a cerrar muchas oportunidades. Pero si nos acercamos a su sabiduría y la buscamos humildemente y con alegría, entonces vamos a tener bendición y bienestar para nuestras vidas. Así que usted desea resolver sus situaciones de tal manera que se sienta satisfecho, que se sienta feliz. Usted desea que sus hijos, que sus hijas crezcan teniendo una mente fuerte, teniendo una mente preparada, teniendo una mente humilde, para que ellos puedan ser felices también y sentirse contentos de sus logros, contentos de su vida. Pues para esto, para ser felices, para tener las bendiciones de Dios, hay que buscar y obtener sabiduría e inteligencia. Entonces esta vez vamos a pedirle a Dios que hable en nuestros corazones, vamos a agradecerle por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude a seguirnos acercando a Él y que nos ayude a seguir actualizando o transformando nuestra mente. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y por tu amor. Te damos gracias porque en tu hermosa sabiduría, en tu gran diseño, Señor, era tu placer, Señor, darnos una mente, darnos una inteligencia que pudiéramos aplicar, Señor, para cada uno de nuestros días, para bendición de nuestras vidas, Padre eterno. Y te pedimos que con tu Santo Espíritu, Señor, tú llenes nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a desear, a crecer más en ti, que nos ayudes a desear, a entender lo que es correcto delante de ti, a compartirlo, Señor, con amor a los demás, a moldear, Señor, a ser buenos modelos, Señor, buenos ejemplos en sabiduría, de acuerdo a lo que te honra, Señor, de acuerdo a lo que te agrada. Este día, Padre eterno, te pedimos que nos enseñes a seguir transformando nuestras mentes, que podamos seguir creciendo, Señor, más cerca de ti. Y así que tú nos llenes de tu amor, de tu santidad y de tu sabiduría. A ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga esta noche y que esta palabra se quede en sus corazones. Dios les bendiga.